con el programa oficial. Entonces este programa consta de 2 unidades muy generales. La de introducción a la teoría de las probabilidades y lo que es en sí la estadística descriptiva e inferencial. La descriptiva iría de la 1 a la 4 y las siguientes ya son de la inferencial, pero todavía está sujeta a cambios, porque necesito ver qué antecedentes tienen ustedes de matemáticas, porque si su nivel de cálculo es un poco bajo, entonces hay que hacer pequeños cambios acá. Por ejemplo aquí, en esta, porque aquí se requiere algo de cálculo diferencial e integral. Entonces necesito ver bien cómo andan ustedes en esas materias para poder hacer algunos cambios pertinentes. Y también de acuerdo a cómo van reaccionando en su intensidad de estudio, para que el programa se adapte a ustedes, más que ustedes adaptarse al programa, el programa más adaptado hacia ustedes, aunque las dos cosas también, pero más el programa sea más dirigido a las condiciones de ustedes como grupo en sus preparaciones previas de matemáticas. Bueno, lo que vamos a requerir aquí de otras materias de matemáticas anteriores, por ejemplo esto. Aunque no hayan estudiado mucho este tema en la prepa, aquí vamos a revisar lo más esencial, así es que por ahí no creo que tengan mucho problema. Nomás quiero que se empleen a fondo una vez que ya empecemos con nuestros temas en forma. Aquí se vuelve a aplicar. Lo de los conjuntos sí se aplica en varias partes de aquí. Aquí pues es cierta destreza numérica, utilizando este principio que veremos más adelante. La destreza numérica sí se requiere, sobre todo en las fracciones, para calcular probabilidades. Aquí no habría tanto problema, pero aquí pudiera ser que sí, en estas. Porque la media y la desviación estándar, que son medidas de mucha importancia tanto en probabilidad como en estadística, se definen en términos de integrales. Entonces por eso no quiero que se vayan a confundir en alguna parte, pero ahí ustedes tienen que ser francos y decirme si alguna cosa de plano no la entienden, pues explicárselos de otra manera o cambiar el tema por algo más sencillo. Bien, aquí sí se requiere una articulación del álgebra un poquito más a fondo. Espero que no anden muy bajos en álgebra. Bueno, esta materia es optativa, ¿verdad? Para ustedes. Pues yo espero que como ustedes escogieron esta materia, ¿sí fue así? ¿Ustedes escogieron esta materia o les fue asignada? Yo la escogí, profesor. La escogimos. Bueno, entonces, como saben que lleva matemáticas, yo espero que este grupo tenga un nivel de matemáticas elementales un poquito más alto que los otros de propedéutico. Yo creo que sí, puesto que escogieron esta materia. Bueno, aunque la materia se llama Fundamentos de Estadística, para desarrollar una estadística adecuada, sobre todo lo que es la inferencia estadística, se requiere
la teoría de las probabilidades. Por eso es que antes de entrarle de lleno a la estadística y sobre todo la inferencial, se requiere conocimientos de probabilidad. Los parámetros aquí, lo que se hace en estadística, por ejemplo, estimar la media de estudios alcanzados en una cierta población de adultos. Por ejemplo, ¿no? Estimar la media del nivel de estudios en una cierta población. Entonces esa media no nada más es sumar los datos y dividir entre n, requiere de mayor manejo operativo. Entonces eso se trabaja aquí en las probabilidades. Entonces se van a dar cuenta más adelante que para estudiar la estadística se requiere la probabilidad. Por eso la mayoría de los libros básicos traen de los dos. Esta es nuestra bibliografía básica. Este libro, el primero, tal vez pudiese ser de los más importantes que voy a utilizar. Introducción a la probabilidad y estadística. Me parece que aquí lleva doble L. William Mendenhall. Este tiene un poquito más de nivel, pero sí podríamos sacar algunos ejemplos de ahí. Este podría servirnos más. Este para sacar algunos ejemplos enfocados a lo biológico. Este también es muy recomendable porque es muy sencillo de leer. Este es el que más me gusta de todos. Pero pudiese ser que usemos más el primero, porque este está un poco más extenso. Puedo entresacar algunas cosas, pero no nos alcanzaría el tiempo si queremos apegarnos mucho a este libro porque es más extenso. Este también es extenso. Es de mi amigo, que hace poco que desafortunadamente falleció, un gran matemático, egresado de Rusia, Eduardo Gutiérrez González, y su esposa, Olga Vladimirovna, que es profesora en Chapingo. Y los apuntes que vamos a estar llevando aquí, junto con la lista de ejercicios y problemario, también podemos auxiliarnos en algunos videos, básicamente de YouTube. Entonces tal vez usemos más algunos ejemplos de aquí y otras ideas muy buenas, teóricas y de ejercicios de acá. Tal vez el primero, el cuarto y el quinto, juntamente con esos apuntes, es lo que más vamos a usar. Hay una gran cantidad de libros, unos realmente de mucho valor didáctico para el aprendizaje. Pero con esto tenemos para trabajar muy bien esta materia. Hasta sobra, con las limitaciones de tiempo. Bueno, ahora vamos a tratar cómo vamos a hacer la evaluación del curso. Entonces a esto le llamaríamos normas de evaluación, para hacer la evaluación correspondiente a ustedes, estudiantes. Normas de evaluación. Pues vamos a tomar en cuenta la asistencia.
puesto que es clases, la mayoría del semestre va a estar en línea, pues es muy importante, obviamente, va a ser muy importante la asistencia. Entonces, asistencia. Vamos a asignar un cierto porcentaje. Ahorita vemos. Otro sería participaciones dentro de clase. Ya sea en clase de los jueves, con la que quede las clases extras y la que quede de asesorías. Entonces, esas participaciones. Luego viene examen o exámenes. No sé cómo andemos de tiempo porque el tiempo es muy limitado, no podemos usarlo mucho en exámenes. Pero sí mínimo habría 1 o 2 y serían al finales del semestre en presenciales. Los exámenes no hay ningún problema para ustedes si estudian bien las tareas que les vaya yo dejando y le entienden bien a las clases, en eso se basan los exámenes. No tengo por qué preguntar cosas extrañas, sino temas directamente de las tareas, de las clases o con una relación bastante cercana a las clases o a las tareas. Pero sí, digamos, como un 80% del examen serían muy similares a lo de las tareas y de las clases. Y de un 15 a un 20% serían preguntas relacionadas, no tan parecidas, pero sí muy relacionadas con las clases y las tareas. Así es que de ahí mínimo pueden sacar 80, 90 o 100. En participaciones también pueden ir subiendo. Ahí la calificación mínima de participaciones es 66. Digamos, si alguien por alguna razón no participa, no reprueba esta parte, mínimo tiene 66. De acuerdo a cómo vayan participando, van subiendo a 70 y de ahí en adelante de 5 en 5, etcétera, hasta pueden alcanzar fácilmente el 100 si sus participaciones son frecuentes y de buena calidad. Bueno, ahora vamos con los porcentajes. Aquí le vamos a dar asistencia un 30%, pero sí deben de tener mínimo un cierto porcentaje de asistencias para poder cubrir esto. Participaciones un 40%. Conviene porque aquí ya no reprueban. Entonces 30, 40, 70 faltan 30 más. Entonces repito, si tienen buena asistencia tendrán buena calificación en asistencia. Si participan tendrán buena calificación o al menos no reprobarán. Así es que con estos dos no es nada difícil para que ya alcances una calificación aprobatoria y aquí puedas amarrarla más con una mejor calificación todavía. Esas son las normas de evaluación para estas clases en línea. En presenciales sería un tanto diferente esto. ¿Alguna duda sobre las normas de evaluación o sobre los libros o los temas? No, ninguna, profe. Muy bien. Yo sí tengo una pregunta, profesor, sobre las normas de evaluación. Adelante. Hace rato mencionó algo, pero quería pues
preguntarle bien cómo va a ser el control de las asistencias. Bueno, se va a llevar una lista de asistencias. Entonces ahí, como es la forma habitual, a cada alumno pues se le pone su asistencia, su falta o sin asistencia. Como hace un rato que alguien me avisó que tuvo problemas y no se pudo conectar, sí tienen derecho a cierto número de justificación de faltas, pero que no sean demasiadas. ¿Sí? Si les falla una, dos, tres veces, ustedes tienen que ver la forma de que no les siga fallando. Entonces, qué bueno que aclaras este punto para que les diga yo que la asistencia mínima, de acuerdo al reglamento, debe ser del 80%, mínima del 80%, y con la ventaja para ustedes, la ventaja de que puedes tener hasta 3 faltas justificadas. Te reportas conmigo y con tus compañeros que me van a apoyar para llevar este control, y ahí te puedo justificar hasta 3 faltas, pero no más. Sí, entonces creo que no tendrían problema. Yo espero que todos aprueben y con una buena calificación. A mí me da gusto que saquen buena calificación. Yo que me voy a andar ahí queriéndome pasar del listo de hacerme el importante y ahí escatimarte puntos. No, tú tienes derecho a sacar una muy buena calificación, pero pues gánatela estudiando en el sentido estrictamente académico. ¿Más dudas? ¿No escucho? Ese archivo que están compartiendo lo va a subir a Teams o solo es como, no sé cómo decirle, solo lo está Sí, mostrando. Una es mi este, duda. este, esta pantallas se las voy a compartir, se las voy a mandar en PDF al, al grupo de ustedes. Se la mando yo a Alexander y ya él la distribuye a todos ustedes o la publica ahí en el espacio del grupo, ¿sí? Para que dispongan de todos los apuntes, y también les voy a ir dando referencias de estos libros. Por ejemplo, de determinada clase les digo, ¿saben qué? Para que reafirmen esto, les recomiendo que lean de tal página de este libro, por ejemplo, o de tal página de este otro libro. Y también pudiera ser esto, tal video con tal dirección de YouTube. E inclusive también acepto sugerencias. Si uno de ustedes ve un video que le agrade porque se le entiende muy bien, es ilustrativo y conforme a nuestros temas, pues me dice, yo lo veo y ya se lo recomiendo a los demás. Sí, hay que echar mano de todo. Los libros siempre serán los libros. Son importantísimos. No podemos desplazarlos y quedarnos con los puros cosas de la, de la línea en YouTube o en algún otro espacio. También los libros, porque los libros son importantísimos y siempre lo seguirán siendo.
Bueno, si no hay más dudas de esto, ahí luego me van diciendo las dudas que tengan, no hay ningún problema si es después. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. Bueno, Sí, profesor. sí. A mí me gusta mucho interactuar con los estudiantes y más ahorita en línea. Luego de repente se quedan todos calladitos. Yo veo que ustedes son más activos, pero hay algunos grupos que son muy calladitos. Y digo, no, pues hablen cuando menos. Díganme, vamos bien, profe, adelante, adelante, porque luego me siento como que estoy hablando solo en el desierto. Entonces, como no puedo estar viendo las fotos de las tomas de pantalla de ustedes y estar dando clase al mismo tiempo, pero bueno, yo creo que ya cualquier otra duda que tengan de carácter general, me la dicen de una vez o después, como quieran, porque el tiempo nos gana y ya hay que empezar a ver nuestros temas. Entonces este es el primer tema de la primera unidad, viene siendo así. Los experimentos pueden ser muy sencillos o un tanto complicados. Por simples observaciones, por ejemplo, lanzas un dado que no esté cargado. ¿Quién tiene lo que es un dado no cargado, verdad? Significaría que cualquiera de los puntos que tiene del 1 al 6 en sus caritas tiene la misma chance o la misma probabilidad de ocurrir, que no estén cargados los dados. Ese es un experimento de tipo aleatorio, porque antes de ejecutar el experimento no tenemos certeza, plena certeza. Si vamos a observar el número de puntos, no tenemos la plena certeza cuántos puntos vamos a obtener. Entonces hay una cierta probabilidad de obtener tantos puntos, ¿verdad? Pero no tenemos la certeza completa. Y es un experimento muy sencillo, donde la ejecución física es simple y requerimos solamente de un dado que no esté cargado. También pudiera ser un poquito menos sencillo, por ejemplo, que arrojemos 3 dados y sumamos los números de puntos del primer dado más el segundo más el tercero, ¿verdad? Lo mínimo que podríamos obtener es 3 si obtuviéramos 1, 1, 1, 1, sumando los 3, y lo máximo 18, ¿verdad? Si tuviéramos, ¿cómo le llaman? Mula de 6. Bueno, no importa. Entonces ahí se requieren 3 dados, ¿verdad? ¿Qué es lo que se requiere y cuál es la ejecución y qué es lo que se va a observar para definir bien en qué consiste el experimento? ¿Y cuál es la ejecución física? ¿Qué es lo que se requiere para esa ejecución física? ¿Y qué es lo que vamos a observar? En este caso, la suma de los puntos de los 3 dados. En el primer caso, simplemente cuántos puntos obtenemos en un solo dado. Es aleatorio porque, repito, no puedes decir con certeza antes de ejecutar el experimento qué resultado o resultados vas a obtener. En determinístico es al contrario. Ejecutas un cierto experimento y dispones de un cierto medio, de una cierta ecuación, una cierta fórmula que te permite prever desde antes de ejecutar el experimento qué resultado vas a obtener. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tienes un resorte elástico, desde luego, con cierta constante de elasticidad, y tú le aplicas cierta fuerza, va a tener cierta deformación, que la mides en centímetros o
con decímetros, ¿verdad? O pudiera ser en otras unidades de longitud. ¿Por qué? Porque tienes una fórmula de la física que se llama ley de Hooke, que te permite encontrar la longitud y ya tienes la fuerza y la constante del resorte. Aplicas esa fórmula y desde antes de ejecutar ese experimento ya tienes los resultados predeterminados. Ese sería un ejemplo de experimento determinístico, ¿verdad? ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Otro ejemplo en biología pudiera ser que tengas bien controlado en un laboratorio con tus materiales adecuados, tus matraces, etcétera, y tengas una colonia de cierto tipo de bacterias que deseas cultivar en un medio adecuado. Entonces tú colocas un cierto número de bacterias de forma controlada, les aplicas los medios adecuados para el crecimiento bacteriológico. Entonces hay fórmulas, sobre todo los exponenciales entran en juego ahí. Hay fórmulas que te permiten, antes de ejecutar el experimento, predecir cuántas bacterias tendrías después de cierto tiempo de observación del cultivo. Eso es otro ejemplo de experimentos determinísticos. De acuerdo, entonces también tenemos eso luego los voy a escribir aquí, los que estoy mencionando los voy a escribir aquí. Ahorita no los escribo para no tardarme tanto en la escritura. Aquí también puedes combinar objetos. Por ejemplo, lanzas un dado y una moneda. Observas cuántos puntos obtienes y en la moneda si obtuviste cara o cruz. Entonces, ¿cuántos posibles resultados tendrías? Díganme y empiecen a ganar puntos. 2. No te escuché. En cara o cruz tendría 2 resultados. Sí, pero en total tú observas el número de puntos y también observas cara o cruz. Entonces tu resultado podría ser, por ejemplo, 5 y cara en la moneda. Ese sería un ejemplo de un resultado. Son Te 12, profe. tendrían 12, profe. Muy bien, 12, ¿de acuerdo? Porque cada 6 de la moneda tienes uno por cada 6 del dado tienes uno de la moneda, entonces 6 por 2. De hecho, ya estás empezando a hablar de lo que vamos a ver aquí más adelante de una manera más general, que es el principio fundamental del conteo. Muy bien, 12 posibles resultados. ¿Cuál es tu nombre? Empezando con tu apellido. Rápido. Es que fuimos dos los que dijimos 12 al mismo tiempo. No sé Bueno, cuál de los dos. pues dígamelo de rápido, el apellido, el corridito rápido. Fuimos López Alarcón Iván y Dime, Ay, Pérez Cruz, Pablo Javier. Pérez Cruz, Pablo Javier. Sí. Muy bien, correcto. Bien. Ahora, si arrojas 3 dados y no sumas puntos, porque si sumaras puntos, puedes hacer desde el 3 hasta el 18. Hay 16 posibles resultados, ¿verdad? Del 3 al 18, ¿cuántos posibles resultados hay si sumas los puntos?
Mínimo 3, máximo 18. Del 3 al 18 hay 16, porque nada más descartas, descartas del 1 y el 2. Del 1 al 18 descartas el 1 y el 2 y te quedas con 16 resultados. Ahí hay que tener cuidado. No le hagas 18 menos 3, 15, porque no son 15 posibles resultados. Es la resta más 1. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, volviendo a aplicar la multiplicación, si ahora me interesa un resultado como este y no precisamente sumarlos, sino por ejemplo tengo 2 en 1 y son 3 dados de diferentes colores, digamos, para distinguirlos. Ese es un posible resultado. ¿De acuerdo? ¿Cuántos posibles resultados tendría yo que son ternas? No escucho. ¿Me lo puede repetir, profe? Es que se fue un poquito la señal. ¿Cuántas posibles ternas puedes obtener al arrojar 3 dados normales? 216. 6. Ah, Yes. es 6 al cubo. Ándale. Para el primero tienes 6 posibilidades, pero para cada una de las 6 posibilidades tienes otras 6 acá. Entonces hasta acá tienes 36 posibilidades y para cada una de las 36 de acá tienes otras 6 de acá. Entonces efectivamente es acá. Creo que volvieron a repetir los mismos estudiantes o fueron otros los que dijeron esta cantidad. Rápido, díganme. Nada más fue Pablo Javier. Pablo Javier, Sí, profe, Pérez Cruz, Pablo Javier. Pérez Cruz Javier. Sí, ¿Y el otro Pérez. chico? ¿Y el otro chico? López Nada, Alarcón. nada más fue uno. Sí, profe, nada más fue Pablo. Ah, bueno, correcto. Y después los demás tienen que tener chance de ganar puntos. Ya cuando acumulen bastantitos ciertos alumnos, les dan chance a los demás. Pero si no contestan los demás, entonces se entran al quite los que les dieron chance. Bueno, exactamente aquí habría más resultados posibles, 216. Luego vamos a ver cómo calcular ciertas probabilidades. Pero poco a poco vamos a ir avanzando en nuestra teoría. ¿Sí? Bueno, este lo voy a dejar así para que me acuerde yo lo que vimos aquí. Otro experimento aleatorio, que no es precisamente con dados ni con monedas, pudiera ser que estamos interesados en cierta línea de producción de lámparas o de focos. Estamos interesados en ver cuánto es el tiempo de vida promedio, si está en meses o en años y cuánto. Entonces, para ello podríamos tomar un cierto número de lámparas y colocarlas en un portalámparas y ahí tener una forma de observar cuánto tiempo tarda hasta que se funda el filamento para cada una de las lámparas. Entonces ahí la variable es tiempo, se llaman variables aleatorias porque están sujetas al azar. Ahí es tiempo y es de manera continua porque el tiempo transcurre de manera continua. Obviamente no transcurre 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, porque moriríamos entre los segundos y no es así. Qué forma de describir. Entonces esa variable aleatoria, que sería al observarla en ese experimento aleatorio de colocar una bombilla en un portalámparas y observar cuánto tiempo tarda hasta que se queme el filamento, es variable tiempo y es variable continua.
En la suma de los dados era variable aleatoria discreta, ¿verdad? Porque el mínimo era de 3, el máximo era de 18. Entonces no hay 3.5 o 4.7. Hay una discreción o brinquitos en la recta numérica. 3, 4, 5, 6, 7. No hay una continuidad. Cuando no hay una continuidad y son del estilo que le estoy diciendo, se llaman que los experimentos aleatorios dan origen a unas variables aleatorias discretas. La discreción es lo contrario que continuas. Muy bien. Otro ejemplo muy interesante podría ser donde se utiliza la distribución de Poisson. En este curso no lo vamos a alcanzar a ver porque sería demasiado material. Sería en una semana específica, en un cierto cruce de avenidas importantes en una ciudad grande, observar el número de percances automovilísticos. Entonces, antes de realizar esa observación, ese experimento, pues no podemos determinar cuántos va a haber exactamente. Entonces se trata de un experimento aleatorio. Pero sí, bajo una gran cantidad de información de las oficinas de tránsito o de las oficinas correspondientes, sí pudiésemos prever con qué probabilidades va a haber cierto número de percances. Si hay probabilidades bajas de pocos percances, etcétera. Todo eso estudia la teoría probabilística. Y es un tipo de experimento aleatorio. Hay otros fenómenos que al experimentarlos, al observar esos fenómenos, pudiesen ser de índole determinística, pero como están sujetos a tantos miles y miles de factores, es muy difícil controlar todas esas variables. Entonces mejor se va uno por acá, observando la frecuencia con la que ocurren, recabando información y de ahí se sacan probabilidades. Por ejemplo, en un cierto lugar geográfico, en cierto día de verano, colocamos un pluviómetro para medir la cantidad de agua que cae en esa región. Entonces pudiese ser más adaptable el experimento aleatorio. De hecho, pudiese ser determinístico, pero son tantos los factores que contribuyen a la cantidad de lluvia que caiga en determinado día, en determinado lugar, que es muy difícil controlarla con una fórmula determinística. Entonces, para ello se le da la vuelta y se trabaja así de esta manera, recabando información de muchos años en ese mismo lugar, en la misma fecha. Podemos hacer pronósticos de lluvia en ese lugar, pero a ciertos porcentajes de confiabilidad o de probabilidad de que ocurra que llueva tal cantidad entre tal y tal volumen de lluvia. Ese también sería de tipo continuo porque se calcula con volumen de agua y el volumen pues es de naturaleza continua, no es de discreta. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas? Otro ejemplo que pudiera ser muy interesante para las compañías de aseguradoras. ¿Sí? Durante cierto año, observar cuántos de los asegurados fallecieron y que tuvieron una edad entre cierta edad y otra edad, cierto rango de edades, cuántos fallecen. Claro, hay épocas que es sui generis, como la que acabamos de vivir, y que
parece ser que no hemos salido del todo, que ya parece que vamos de salida, pero no hay que confiarse. Entonces, pero digamos bajo condiciones de no epidemiología tan fuerte, epidemias tan fuertes, sí se puede observar cuántos fallecimientos hay de cierto número de asegurados, de cierta compañía de seguros, y en base a eso se hacen los cobros correspondientes a las pólizas de seguro para que la compañía, pues a la larga no pierda, puede pasar por una mala racha, pero a la larga puede recuperarse, haciendo sus cálculos probabilísticos y en base a cuánto se va a cobrar de acuerdo a las condiciones de salud de cada asegurado. Entonces, otro ejemplo interesante. Otro relativo a esas pólizas de seguro, por ejemplo, un agente vendedor de pólizas, ¿cuántas pólizas podrá vender el próximo mes bajo ciertas condiciones? También es un tipo de experimento aleatorio. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Bueno, Sí, profe. esos que he mencionado ya los voy a anotar y como tarea, ustedes me dan otros 5 ejemplos de cada uno, 5 ejemplos de los de aleatorios. 3 ejemplos nada más de determinísticos, porque esos se estudian en otras materias. Aquí vamos a estudiar los aleatorios, obviamente, porque estos fenómenos son los que estudia la probabilidad y la estadística, en su mayor parte. Aunque pudiera haber una combinación de los dos, pero pues ya entraría en juego la aleatoriedad, y para ello es la matemática, en este caso la rama esta de las matemáticas, la probabilidad y estadística. Luego algunas personas que no tienen mucha habilidad matemática suelen decir, por ejemplo, y más si se apasionan, por ejemplo, va a ganar tal equipo, porque yo le voy a ese equipo, mi corazón va con él, y va a perder el otro. Más bien sería en base a ciertas condiciones del talento, las condiciones físicas de los jugadores y su historial, tal equipo tiene ciertas probabilidades de ganar y tales probabilidades de perder. Eso sería mucho más acertado. Es difícil si no tienes un control de todas las variables, pero sí se pudiera dar en base al historial de los clubes y las condiciones de los jugadores. Sí se pudieron acercar a ciertas probabilidades. En este caso también es el enfoque subjetivo, simplemente el que es muy observador y conoce bien a los jugadores y sabe del deporte, sí puede dar un pronóstico aunque no sea un experto en estadística. Por ejemplo, los managers de béisbol ven que luego cambia. Dicen, ¿por qué sacó a la estrella y está metiendo a ese zurdo? Porque él ya sabe por su experiencia que zurdo contra zurdo en el pitcher y en el bateo tiene menos probabilidades de batear el zurdo. Igual puede pegar un jonrón, ¿no? Pero con menos probabilidades. Entonces ahí tiene que entrar en juego el que tenga más probabilidades de éxito, aunque pudiera perder. Desde luego. O cuando alguien dice, no,
No, es que la matemática es exacta, la matemática no falla nada. Bueno, tiene cierta exactitud aquí en la probabilidad que pudiera pronosticar ciertas probabilidades de éxito, pero no en el sentido de que a fuerzas va a haber éxito, que lo puedas predecir, o que va a haber fracaso. No es en ese sentido que sea exacto. Además hay otras variables que son de tipo categóricas, cualitativas y no cuantitativas. Así es que no es exactamente lo que dicen algunos que no tienen un dominio de la matemática completa y hablan nada más por hablar, como para adornarse. No, la matemática es exacta. Pues depende, es relativo a ese término, no hay que usarlo tan a la ligera. Bueno, vamos bien. A ver, déjenme ver cuántos, ahorita regresamos a esta página. ¿Cuántos están conectados? Hay 21 alumnos. Antes de que cometiera yo la burrada, con una probabilidad alta de darle clic equivocadamente aquí en la pantalla. Hay 21 alumnos, creo que había más hace un rato. Hay 21 nada más. Bueno, me conformo. Espero que sí estén atentos y no que nomás pongan un robot ahí y ustedes se vayan a hacer otras actividades. A ver, vamos a ver. Voy a nombrar 3 al azar, a ver si los veo por ahí. A, B, C, D, F, Flor. Sí, dígame, profesor. Muy bien, Flor. Tú sí estás atenta, niña. Bueno, no se ofendan de que les digan niños o niñas, que ustedes están tan jóvenes y yo ya tan grande. Bueno, no tanto, pero sí. A ver, otra letra. R. No hay ninguna R en nombre. RM. Miguel Galindo. Ahí está Miguelito. Sí, profesor, aquí estoy. Eso. Así me gusta, que no me fallen. Cristian Alejandro es el representante. Ahí estás, muy bien. Correcto. Yo no soy representante. No me gusta estar ahí nada más con ojos de águila a ver si están o no están. Pero es que quiero irlos conociendo. Bueno, los voy a volver a compartir. La misma pantallita para mencionar algunas otras cositas. Ajá. Bueno. Bueno, entonces este tema, salvo con la tarea que ustedes van a hacer, vamos a darlo por terminado ya. Bueno, ahora, ¿qué diablos es un espacio muestral? Bueno, para hablar de un espacio muestral, antes tienes que tener un experimento de tipo aleatorio. Acuérdate que cuando tú dices el experimento aleatorio consiste de tal y tal, tú dices bajo qué condiciones vas a realizar el experimento. A veces es muy sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, de los dados, pues simplemente las condiciones que tenga yo mínimo un dado y que no esté cargado para que realmente sea aleatorio. ¿Y qué es lo que vas a observar? Si nada más los puros puntos o la suma de puntos si fueran varios dados. Lo que vas a observar pueden ser números de manera cuantitativo o también pueden ser cualitativo. Por ejemplo, en una cajita metes, por decir algo, unas 30 tarjetitas. Y cada tarjetita que tenga el mismo tamaño y la misma
la mismo material, la misma forma, y de diferentes colores. Entonces le das vuelta a la tómbola y después una mano santa extrae una tarjetita y anota el color. Entonces lo que vas a observar ahí no es precisamente un número, ¿verdad? Sino es una categoría, en este caso categoría de color. ¿De acuerdo? Entonces, vas a observar ciertos resultados, ya sean numéricos o tipo categóricos. Bueno, ¿qué es un espacio muestral? Un espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados que se puedan obtener en un experimento aleatorio previamente definido. Es el espacio muestral. Por ejemplo, si tú arrojas 3 dados y vas a observar la suma de puntos en los 3 dados, tu espacio muestral es el conjunto de todos los enteros, empezando del 3, 4, 5, 6 hasta el 18, ¿verdad? La cardinalidad del espacio muestral es el número de posibles resultados, el número que tiene de elementos. En el caso del 3 al 18 ya decíamos que son 16 posibles resultados. ¿De acuerdo? En el caso de por ejemplo, de los otros ejemplos que vimos, como era el de observar cuánto tiempo tardaba de vida una lámpara de cierta marca, de cierta línea de producción. El espacio muestral es un intervalo que pudiese empezar desde el 0, que a la hora de colocarlo truena luego, pues ya tiempo 0. Entonces, desde el 0 hasta cierto número que sería el que tú determinas como garantía, por ejemplo, de 0 a cierto límite de tiempo. Ese sería como intervalo de tiempo el espacio muestral para ese experimento aleatorio. ¿De acuerdo? Profe, Por ejemplo, el experimento aleatorio es en un lote de ciertos artículos de una cierta línea de producción, observar cuántos son defectuosos. Pudiera ser que la línea de producción, por ejemplo, diario, pudiese ser de 100 artículos. Entonces, si vas a observar cuántos de esos artículos tienen fallas, son defectuosos, entonces tu espacio muestral va desde 0, si no hay ningún defectuoso, hasta el caso poco probable de que todos fueran defectuosos. Entonces sería del 0, 1, 2, 3 hasta el 100 el espacio muestral. Ajá. ¿Vamos bien? profe, Sí, profesor. una pregunta. Dime. ¿Este espacio muestral sería más similar a lo que ocurre cuando se hacen las encuestas? Que nada más van con con una cierta cantidad de la población total. Sí. Sí. Claro, ese es un ejemplo de experimento aleatorio, ¿no? Si tú entrevistas, por ejemplo, claro, tú tienes que seleccionar bien a quienes vas a entrevistar, porque no vas a entrevistar nada más a los que tengan cierto estatus económico, y es encuestas de opinión para votaciones, ¿verdad? Tienes que escoger de acuerdo a la población cuántos de la clase
mega rico, cuánto de la clase rico, cuánto de la clase medio superior, medio medio, medio bajo, clase baja. ¿Cuántos vas a seleccionar de acuerdo a la población y en qué lugares para que la muestra sea representante de la población? Entonces ahí tú, por ejemplo, entrevistas a 1000 y y ahí vas a registrar qué porcentaje de los 1000 votan por determinado candidato. Entonces tu espacio muestral sería del 0 al 1000, los posibles resultados que voten a favor de tal candidato, ¿verdad? Ok, gracias, profe. Ah, ahora, un evento es un subconjunto del espacio muestral, o sea, nada más ciertos elementos de todos los posibles. Por ejemplo, evento, al menos 50% votaron por Andrés Manuel. Ese sería un evento. ¿Qué probabilidades tienen de ocurrir? Muy altas, porque anda mucho más arriba del 50, según encuestas confiables, hechas en algunas universidades, expertos de estadística, que no trampean, porque las encuestas pueden estar muy trampeadas por algunos medios de comunicación que quieren hacer creer a los votantes para que haya ciertas tendencias al futuro. También hay trampas ahí. Se pueden decir que tal candidato tiene tal porcentaje, sino que no es así, como ocurrió en el 2018, que le daban mucho porcentaje los medios de comunicación al ladronzuelo ese de la Naya, pero resultó que no, a la mera hora no dio el ancho por corrupto. Bueno, ese es otro asunto de moralidad. Muy bien. Un evento de interés pudiera ser, por ejemplo, a ver, tú, Pedro Infante, que tenía mucha suerte, ¿no? Según en las películas, todas las mujeres lo querían, y cuando jugaba ahí a los dados o a la ruleta rusa, siempre ganaba. Un evento pudiera ser, lanzo 3 dados y observo si ocurre 1, 1, 1, como si fuera terna de ases, ¿verdad? Pues es un evento muy poco probable, pero que sí tiene cierta probabilidad de ocurrir, que podemos calcular después. De hecho, sería 1 sobre este número que hicimos aquí. Era 216, ¿verdad? Sí. Sería 1 sobre 216, porque cada terna tiene la misma probabilidad de ocurrir. Entonces, si hay 216 en total del espacio muestral, entonces sería 1 en 216, según el enfoque clásico de las probabilidades. 1 sobre 216 es menos de la mitad del 1%, que Pedro Infante saque 1, 1, 1 a la primera vez que lance los dados. Pero bueno, era un hombre con mucha suerte, entrecomillado. Aquí no hay suerte. Aquí, en esta rama de las matemáticas, es algo serio, bien calculado, qué suerte ni qué suerte. Se supone que no hay trampas. Y los experimentos son completamente aleatorios. Porque si hay trampas ya pueden ser pseudo-aleatorios o determinísticos, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Por ejemplo, en el INE hay intereses ahí, hay muchas trampas. Y en un momento dado pueden hacer trampas o intentar hacerlas. Puede ser que el algoritmo ya esté cargado ahí para favorecer a los machuchones sinvergüenzas. Bueno, correcto. Entonces,
Otro evento de interés, por ejemplo, el experimento aleatorio que fuera, ¿dónde estábamos? Aquí. El experimento aleatorio fuera tener un mazo de cartas o barajas, puede ser cualquier, la inglesa o la española, ¿sí? Extraer 4 cartas completamente al azar y observar si se tiene al menos un as. Entonces todas las cuartetas que tengan cuando menos un as sería el evento de interés, y el espacio muestral serían todas las posibles cuartetas que puedo extraer de ese mazo de cartas o de barajas. ¿De acuerdo? Esta teoría es de las un poquito más modernonas, porque por ejemplo la geometría clásica, pues sabemos que desde los babilónicos, según la cultura que viene de Occidente, sí, que ellos luego la donaron, no donaron, sino permeó hacia los griegos y los griegos luego hacia Occidente, etcétera. No estamos hablando de la cultura de nuestros pueblos porque sabemos que sufrió una violencia tan grande en la colonia, en la supuesta conquista, que también se destruyó gran parte de su cultura, y de ellas pues algunas cosas ya no las tenemos porque fueron destruidas, y tenemos gran influencia de los españoles y de los gringos. Eso, aunque no querramos, así es. Bien, entonces hay dos extremos, pero eso lo vamos a ver cuando estudiemos aquí lo de teoría de conjuntos y álgebra de conjuntos y representación simbólica de eventos. Hay dos extremos, el conjunto vacío que carece de elementos. El conjunto universal es el que tiene todos los elementos y conjuntos en un estudio. Si ya tenemos determinado un experimento aleatorio, podemos determinar en qué consiste su espacio muestral, todos los posibles resultados. En ese estudio, con ese experimento aleatorio, ese es el universo, el espacio muestral. Son dos extremos, el que no tiene ninguno, que es el conjunto vacío o evento imposible, o bien el que consta de todos los posibles resultados, que es todo el espacio muestral. Ahí hay dos. Nuestras probabilidades siempre van a estar entre 0 y 1, pudiendo ser 0, pudiendo ser 1. La probabilidad de cualquier evento. Si fuera, por ejemplo, 0.57, se supone que es el 57%. ¿Sí? Si fuera 0.03, es el 3%. En esta teoría se trabaja con números decimales comprendidos entre el 0 y el 1, pudiendo incluir esos extremos. El conjunto vacío va a ser un evento que se llama evento imposible. Su probabilidad es de 0, puesto que al ejecutar el experimento siempre se espera obtener un cierto resultado y no que no obtienes ningún resultado. El evento completo, que es el espacio muestral, su probabilidad es de 1 o del 100%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un evento? Cualquier subconjunto del espacio muestral, el cual se puede calcular de alguna forma su probabilidad de ocurrencia. ¿Vamos bien? Ya tenía mucho que no daba yo esta materia, porque la di muchos años en el Politécnico,
en el UPIXA de Ingeniería Industrial y de Computación, y Administración también. Y di varios años allá y en la Universidad de Sonora. Pero aquí en Chapingo, no, pero sí dirigí un seminario sobre probabilidades con profesores de Chapingo hace como 8 años y estuvo muy interesante. Bueno, pero me dio gusto regresar a estos temas tan interesantes. Entonces, pues también me da gusto que les resulte de interés la materia. Trabajar con ustedes no es un trabajo, sino es realmente algo placentero. Compartir con ustedes conocimientos y que ustedes estén superando intelectualmente. Bueno, como ya es hora, ya me voy a despedir para no abusar de su tiempo. Y gracias por su atención. Estamos en comunicación a través de los 3 representantes del grupo. Ahí me mandan sus datos las muchachas porque Diego Alexander ya tengo sus datos en el WhatsApp. Entonces Sandra, Vanessa y Luz Clara me mandan sus datos del WhatsApp. Hay que les pase mi WhatsApp, Diego Alexander, y ustedes me mandan un mensaje ahí ya reportándose para que podamos tener comunicación vía WhatsApp, que es lo más rápido. Profesor. El correo institucional Profe. Mi correo institucional no lo usen porque casi ni lo reviso. El WhatsApp o mi correo personal que luego se los paso. Bueno. Profe. ¿Alguna pregunta? Sí, yo, profe, tengo una. Disculpe, ¿me podría agregar al grupo de Teams? Es que soy de regularización y no estoy en el grupo. Ajá. Agregar. Dime tu nombre completo empezando. Sí, tu nombre completo, por favor. Pérez Cruz Pablo Javier. Pablo. Javier. Uh-huh. Tú participaste hace un rato. Pérez Cruz Pablo Javier. Muy bien, Pérez. Entonces, ¿quién más requiere que lo dé yo de alta en nuestro grupo? Nada más. Profe, Dime. yo tengo un asunto, me había dado de alta, pero después me di de baja y me volvió a dar de alta. Hice todo un relajo con su materia, pero tal vez no se ve afectado ahorita, pero después, tal vez, así que si pudiese ponerme como que un puntito o algo así para checar que no desaparezca. ¿Cuál es tu nombre completo? Mora Martínez, Edgar Yael. Mora Martínez. Edgar. Ajá, Yael. Edgar Yael. Ajá, solo por si las moscas, profe, de ¿Con favor. J o con Y? Con J. Bueno, entonces lo tomamos en cuenta. De todas maneras, chécale que estés que ya estés agregado ahí. Bueno, pues ahora sí ya me despido. Tendrán cosas que hacer ya. ¿La tarea cómo se le va a presentar? ¿De qué, perdón? La tarea que nos puso, la de los 5 ejemplos de... Ustedes háganla y ya luego yo les digo. Porque ok, aquí, profe. Porque mira que aquí, ahorita ya nos vamos de rápido. Aquí no hay tareas, pero las tareas son importantísimas porque es la base para presentar los exámenes. Y también es la base para que se vayan dando cuenta si pueden, si le entendieron o no. Y me preguntan si tienen dudas de las tareas, desde luego. Bueno, ahora sí ya me despido. Si no hay más preguntas. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Adiósito. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Gracias por la clase. Buenas noches. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.